Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación, Cristo Jesús esperándonos a que vengamos a Él confiadamente. ¿Para qué? Para salvarnos, para restaurar nuestra vida, compartiendo la palabra del Señor. Para hoy tenemos lo que es la fe que agrada a Dios. Y vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 10. Y vamos a leer del verso 35 en adelante. Esta es nuestra confianza, la confianza en Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, verso 35 del capítulo 10 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, dice la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Mas si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué nos enseña la Escritura? La palabra de Dios. Que tenemos que estar confiando en la promesa de que Él hará, de acuerdo a su voluntad, todo aquello que pidamos en oración. La palabra del Señor nos ha enseñado que si nosotros pedimos con fe, Él hará en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Padre es fiel a sus promesas. Porque el justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora nosotros somos lavados, limpiados por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Y esta es nuestra fe, la fe que predicamos, que Cristo es el Señor, hacedor de maravillas, el que hace renacer a una esperanza viva el alma del hombre. Tenemos que estar confiados, firmes, mirando no por vista, sino por fe, porque nosotros tenemos el ancla del alma, que es la palabra de Dios, en la cual reposa nuestra esperanza. Mas el justo por la fe vivirá. Y no podemos retroceder, como dice la Escritura, porque dice en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La confianza depositada en la palabra del Señor es lo más precioso, es lo grandioso que Dios nos ha dado, la fe que vence al mundo, esa esperanza que a veces parece que es contra toda esperanza, pero nosotros esperamos en Dios, porque Él hará a su tiempo. Los tiempos del Señor nosotros no los conocemos. Conocemos el tiempo del hombre, las horas, los días, las semanas. Pero delante de Dios, 1000 años, dice la Escritura, es como un día que pasó. Y como las vigilias de la noche. Entonces, nosotros tenemos que tener la fe en Cristo Jesús, porque Él hará. Y vayamos a la Escritura, donde está un pasaje hermoso de una mujer que rogaba a Cristo Jesús que sanara a su hija. Y no era judía, era sirofenicia de nación, era extranjera, pero había escuchado de Cristo Jesús, del poder de su palabra, de los milagros, de la misericordia. Y entonces esta mujer obtuvo por la fe la promesa. Y dice aquí
en Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Pero ¿qué fue lo que quería la mujer? ¿Qué era lo que pedía al Señor? ¿Y cómo fue el encuentro con Cristo Jesús de una extranjera que ni siquiera hacía caso de la ley, pero había escuchado de Jesús? Y entonces dice aquí el pasaje bíblico donde relata lo que sucedió del verso 21 del capítulo 15 de Mateo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba en misericordia: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto era lo que le estaba sucediendo a la mujer. La hija era atormentada por un demonio, atormentada gravemente, dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y entonces el verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta fue la contestación de Cristo para esta mujer. Mas esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, la mujer dijo: sí, Señor, soy una perrilla, pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquella mujer se humilló y aceptó la palabra que fue en contra de ella. Pero ella decía: dame de esas migajas, aunque sea de las que caigan de la mesa de tus hijos. Y entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe que agrada a Dios. Dios no hace acepción de personas, porque todo aquel que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Cristo Jesús, en su misericordia, vio la fe de aquella mujer y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. La pregunta para usted y para mí: ¿tenemos fe en Cristo? Hagamos valer esa fe, no importando las condiciones y las circunstancias en las cuales nosotros estemos, porque Dios hará, porque el justo por la fe vivirá. Y no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante, luchando la batalla de la fe, porque fe es nombrar aquello que no es como si fuese. Y entonces, mis amigos, mis hermanos, tenemos que venir a Cristo Jesús buscándole, porque el que le busca con fe, Cristo Jesús es galardonador de aquellos que buscan su rostro. Mi amigo, mi hermano, otra porción de la Escritura está en Lucas 5, 20. La fe que perdona.
un hombre paralítico que fue traído por sus amigos a los pies de Cristo. Y entonces la Escritura nos enseña aquí cómo Cristo Jesús perdonó los pecados de este hombre, porque Jesús sanó al paralítico. Y dice capítulo 5 de Lucas, verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús le dijo primero: hombre, tus pecados te son perdonados? Porque aquellos hombres, amigos del paralítico, hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico en medio de la multitud que estaba dentro de la casa. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque no podían entrar a través de la puerta, porque todo estaba lleno aquel lugar. Pero la fe de ellos no fue de tal manera que dudaron, sino que no se detuvieron y abrieron un agujero en el techo y bajaron al hombre. Y dice aquí este pasaje bíblico contando lo siguiente, verso 17 del capítulo 5 de Lucas en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de Jesús. Nada detuvo la fe en Cristo Jesús para poder entrar en esa casa y poner delante de él aquel paralítico que estaba en grande necesidad. Pero lo primero que vio Jesús en ellos fue la fe, porque fe agrada a Dios. Porque fe es nombrar las cosas que no son como si fuesen. Creer, porque al que cree todo le es posible. Y entonces Jesús les dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. La fe en Cristo perdona pecados. La fe en Cristo salva. La fe en Cristo hace milagros. La fe en Cristo mueve montañas, traspasa montes a lo profundo del mar. Mi amigo, mi hermano, la gracia que es por fe nos trae salvación. Efesios capítulo 2, en el verso 8 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. ¿Por qué Cristo puso en nosotros esta fe? Una medida de fe en estos vasos de barro, con una sencilla razón: para que nosotros usemos de ella, creyendo en Él, para ser salvos de la muerte y del pecado. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es poderosa. La Escritura es el fundamento en el cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro diario vivir. Porque la Escritura nos enseña que esta fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que tanto buscamos, el pronto auxilio, el oportuno socorro, la gracia
manifestada para que tengamos salud, para que seamos perdonados, para que seamos edificados, para que tengamos paz para con Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces dice aquí, verso 6 de Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar al Señor. Porque dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado, como la mujer sirofenicia que dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tenemos que venir y humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, porque nosotros somos hechura suya. Fuimos llamados, fuimos escogidos por la fe para andar en buenas obras, para vivir una vida diferente, para pensar una vida diferente a como la piensa el mundo, para que nuestras obras sean agradables delante de Dios, no para salvación por obras, sino por la salvación en fe. Porque nosotros, cuando creemos en fe, las obras se perfeccionan, la fe se perfecciona, y entonces todo aquello que pedimos orando, en ruego, en súplica, Dios lo hará. Pronto vendrá el Señor y hará justicia a sus escogidos. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es el consuelo, la esperanza de una vida eterna, de una vida en este mundo de bendición, de paz, de amor, de armonía. En el mundo estamos, no somos del mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Primera epístola de apóstol Pedro, capítulo 1, nos enseña lo siguiente, del verso 3 al verso 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación, esta herencia que es inmarcesible, no se marchita, esta herencia que permanece para siempre, esta herencia que es la salvación de los que esperamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados y de los míos, aquel que derramó la sangre, su preciosa sangre, para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros tengamos una entrada que es en confianza ante el trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar el pronto auxilio, el oportuno socorro. Mi amigo, mi hermano,
tengamos la fe como ancla del alma. Primera de Juan, capítulo 5, nos enseña lo siguiente. Verso 1 en adelante. Todo aquel, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es, si amamos a Cristo, amamos al Padre Celestial, amamos a su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue manifestado a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna está en la fe en el Hijo de Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Y cómo es que demostramos que amamos a Dios? Cuando hacemos de acuerdo a sus mandamientos, cuando andamos en el camino de salvación, cuando andamos por fe, no por vista, cuando creemos que recibiremos las promesas que están escritas en este libro. Dice, pues el amor es de Dios, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. La fe es la victoria en Cristo. La fe es el escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe en Cristo Jesús es la salvación de nuestra alma. La fe en Cristo Jesús nos hace ser aceptos por el puro afecto de su voluntad, porque esto es un don de Dios. Y entonces aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi amigo, mi hermano, tenemos una victoria que fue comprada a precio de sangre, porque Cristo derrotó a las potestades de las tinieblas, los venció en la cruz y triunfando sobre ellas los expuso. Y entonces nosotros ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que nos ha dado vida, por aquel que aún sin ver lo que es, lo obtendremos. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos dice lo siguiente, en el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pues confiamos nosotros en Él. Esa es nuestra confianza. Porque por fe andamos, no por vista. Todo aquello que pidamos en oración, lo vamos a obtener creyendo, no retrocediendo, no dudando, porque el que duda, dice la Escritura, es como la onda del mar, que viene y se disipa. Aquel que duda, dice la Escritura, no crea que va a recibir lo que pidió. Aquel que viene y se planta firme en el Evangelio y camina hacia adelante, como viendo al invisible, obtendrá la promesa. Mas el justo por fe vivirá. Mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, mi amigo, mi hermano, nosotros no podemos retroceder, no debemos retroceder. Tenemos que seguir adelante en el camino que ha abierto Cristo Jesús, el camino de salvación. Mi amigo, mi hermano, el Señor nos dice, Romanos capítulo 5, 1 y 2, lo siguiente.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe nos justifica delante de Dios. La fe nos hace que tengamos paz delante de Dios. ¿Cómo podemos obtener esto? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y nos sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo aquello que pedimos debemos de esperarlo pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová, dice la Escritura, y Él me libró de todas mis angustias. Pacientemente tenemos que esperar, como el labrador espera el fruto de la tierra, porque Dios dará la lluvia temprana y tardía, y el fruto de la tierra será recogido con alegría, en esperanza, en gozo, en bendición, en agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos con un corazón dispuesto. Dice aquí que nosotros, estando ya justificados en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de su ira. Mi amigo, mi hermano, porque si aún siendo enemigos Él nos reconcilió, ¿cuánto más recibiremos estando ya reconciliados por medio de Cristo? ¿Y qué es lo que reconcilia al hombre? Su fe, creyendo, como viendo al invisible, sabiendo que recibiremos las promesas. Yo ruego por usted y por mí que estemos firmes y que esta fe se perfeccione en las obras. Mi amigo, mi hermano, este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y por ello nos venga paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, amén.